Buenas, buenas, buenas. Vamos con mi parte y seguimos con la ley de la intuición, ¿no? Los líderes son intérpretes de personas. En esta parte nos dice que cualquier líder es capaz de entrar a una reunión, a una habitación donde haya un montón de personas y ser capaz de saber qué está pasando con esas personas, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus temores, sus esperanzas, lo que está pasando. Es como que tienen una especie de radar que nada más entrar y ver cómo está el ambiente, saben descifrar qué está pasando allí, ¿no? Y esa es una gran habilidad. Luego, por otro lado, dice que los líderes también son intérpretes de sí mismos. Dice que eso es algo fundamental y no solo saber qué habilidades, qué destrezas o qué puntos débiles tiene cada persona, sino también su estado de ánimo mental actual, ¿no? Porque dice que como los líderes son capaces de elevar o llevar a un grupo a un punto deseado, también son capaces de llevarlo al extremo opuesto, de hundirlo, de deshacer la organización, el grupo, lo que sea, ¿no? Entonces es fundamental conocerse a sí mismo y esto creo que es algo que es evidente para todos nosotros ya, ¿no? A continuación nos habla de los 3 niveles de intuición, ¿no? Y dice, bueno, si usted quiere tener ese nivel de intuición pero no la tiene, no se desespere, porque nos dice que cualquiera puede mejorar su intuición de liderazgo, ¿no? Pero eso sí, la intuición del liderazgo dice que es una intuición informada. Es decir, no es, me surge y ya está, sino que tienes que saber qué está pasando, ¿no? Dice que cuanto menos talento natural de liderazgo tenga una persona, mayor será su necesidad de obtener experiencia y de desarrollar actitudes, ¿no? Cuantas más actitudes, cuanto más experiencia tengas, pues será más fácil desarrollando esas actitudes y ir aprendiendo, ¿no? Y nos dice que hay como 3 niveles principales de intuición, ¿no? Dice, hay un grupo de personas que comprenden el liderazgo naturalmente, es decir, han nacido con ese don, dijéramos, ¿no? Tienen dones excepcionales de liderazgo y desde pequeños, desde que son niños ya se les ve, ¿no? En los parques, en los juegos entre niños, son personas que hacen que los demás los sigan, ¿no? Ese tipo de personas, las que nacen con ese don natural, son las que después llegan a ser grandes líderes mundiales, ¿no? Pues yo qué sé, Mahatma Gandhi o Martin Luther King, todo ese tipo de gente, ¿no? El segundo grupo de personas son aquellos que son cultivados para comprender el liderazgo. Y dice que esto es lo más normal, el mayor número de personas está en este grupo, ¿no? Son personas que tienen actitudes adecuadas y aceptan la enseñanza, con lo cual pueden desarrollar la intuición del liderazgo, ¿no? Y el tercer grupo son aquellas personas que nunca comprenderán el liderazgo. Dice, hay algunas personas que parecen no tener ni la fibra del liderazgo y además es que no les interesa. Y claro, si no tienen esas cualidades y tampoco les interesa, es imposible, ¿no? Cuando alguien no quiere algo, como dicen, lleva al caballo a beber, pero no bebe si no quiere. Pues ese tercer grupo de personas, ¿no? También en este capítulo nos habla de cómo desarrollar la intuición cambiando los pensamientos, ¿no? Y nos habla de, bueno, de los mariscales de campo y aquí un entrenador que había, él fue a visitarlo, el autor fue a visitarlo a dar una charla y vio que tenían toda la estrategia de, bueno, exactamente yo no sé lo que es mariscal de campo, pero da la sensación, bueno, si busco en internet me pone que es un rango militar, pero parece que hablan como de algún juego, algún deporte, ¿no? No sé exactamente qué es, ¿no? Pero me lo puedo imaginar. Y cuando fue allí, vio que los entrenadores pues tenían en las pizarras todas las jugadas, todas las estrategias, ¿no? Y luego tenían como... ¿cómo los llama? Entrenadores o de ofensiva, ¿no? Entrenadores orientan a una jugada específica... coordinador de ofensiva, ¿no? Y vio que tenían una cama plegable allí y le preguntó que para qué. Dice, bueno, yo es que la noche del viernes, justo antes de que llegue el momento, duermo aquí y entreno las jugadas, memorizo las jugadas, ¿no? Y le dijo, ¿para qué? Si ya las tienes anotadas. Y entonces le explicó que cuando estaban ya en el juego no era tiempo de ir a la pizarra o al papel para ver cuáles eran las jugadas, tenían que tenerlas interiorizadas y saber cómo actuar ante situaciones imprevistas, ¿no? Entonces lo que hacían los entrenadores era que la noche de antes empezaban a lanzarles jugadas y situaciones a estos coordinadores
y lo único que estaban haciendo era entrenarle su intuición, de manera que en el instante, en el momento, sabían qué hacer exactamente, ¿no? Estaban cultivando su intuición. Además, dice que los grandes líderes resuelven los problemas usando la ley de la intuición, ¿no? Ven un problema, lo miden y automáticamente comienzan a resolverlo, ¿no? Aplicando la ley de la intuición. Y nos cuenta la historia de Apple, ¿no? Apple, bueno, ya sabemos quién lo fundó y Steve Jobs tuvo problemas y se fue en el año 85 y la compañía, bueno, igual que subió inmediatamente cuando la fundó, llegó un momento cuando tuvo problemas con este directivo de Pepsi previamente que vino a la compañía, Steve Jobs se fue y la compañía se hundió, ¿no? Empezó a decaer. Y era una compañía que había vendido el 14,6% de los ordenadores del mundial y bajó hasta el 3,5%. Y cuando cayó en ese declive lo volvieron a llamar para ver si lo podían reflotar la compañía, ¿no? Y Jobs lo primero que hizo fue cambiar a casi todos los directivos, excepto dos, y cambió la agencia publicitaria. Ese fue el primer cambio que hizo, ¿no? Hay una frase que dice: la mejora es imposible sin el cambio. Ya sabemos que los líderes son los que llevan al éxito o al fracaso a una organización o a una compañía, ¿no? Bueno, hizo eso, pero hizo otra cosa más impactante todavía, y es que llamó a la competencia, llamó a Bill Gates, y cuando dentro de la compañía todo el mundo lo tenía como el enemigo, y le dijo que, bueno, que tenían que trabajar más de cerca y que tenían que resolver un problema, sobre todo la disputa por la propiedad intelectual. Y lo invitó a resolverlo. El caso es que tenían un juicio con Microsoft, se resolvió, llegaron a un acuerdo y Bill Gates prometió 150 millones de dólares y le insufló el capital que necesitaba Apple. Resolvió un problema de la forma más imprevista y más irracional en principio que podía existir, pero lo hizo, ¿no? Porque se dejó llevar por su intuición. Y luego, por otro lado, también demostró su aplicación de la ley de la intuición a Steve Jobs cuando apostó por la música, ¿no? Algo que no era tampoco nada racional o previsible. De hecho, otras compañías no apostaron por la música, estaban apostando por las agendas digitales, pero él tuvo esa intuición y se enfocó en la música, y además hizo algo que no hacía con casi nada, y es dedicar el 100% de su tiempo a este proyecto, al proyecto de la música. El resultado ya lo sabemos: creó iPod y, bueno, tuvo una repercusión a nivel mundial, y esto fue un fiel reflejo de ese liderazgo y de esa capacidad de usar la intuición, ¿no? Él comprendió antes de que llegara el impacto mundial que podía tener esto, ¿no? Y el caso es que, bueno, ganó el liderazgo a nivel mundial esta compañía y poseía el 75% del mercado mundial en reproductores digitales de música, ¿no? En definitiva, este ejemplo de Apple y de Steve Jobs lo que nos pone de manifiesto es que el liderazgo es realmente más arte que ciencia, y que los principios del liderazgo son constantes, pero luego cada persona los aplica de una manera diferente. Por eso es necesario desarrollar la intuición. Así que, como termina este capítulo, dice: si deseas dirigir por largo tiempo, tienes que obedecer la ley de la intuición. Hay que dominarla y entrenarla, sobre todo, ¿no?, para desarrollarla. Así que nada, este es el capítulo, bastante interesante, y nada, espero que estéis teniendo una excelente semana. Hasta luego.